Asófralo. Entrújalo en la mano, así. Y lo que tú ves, eso es su suerte. Si es 100 pesos, lo que tú ves ahí, eso es su suerte del día de hoy. Ese orden del papá, eso para que tú eches combustible a tu vehículo. Ese orden del papá. Haciendo. Hable la mano. Lo que tú veas, eso es. Ay, sí, eso. Nous gon vision, nous gen courage, nous gon mission porter message. Toy Show, c'est mission PAO, c'est mission PAM, c'est mission nous. En encourager. Me van a traducir porque el grupo no habla español bien, pero tiene un traductor que lo va aclarando con la cosa. Saludos. Dile que saludo. Dis du bonsoir, oui, papa. Dijo él, buenos días, ¿cómo tú estás? Dile que si puede pasar aquí a que yo le haga unas cuantas preguntas. Il dit est-ce qu'il est passé pour le calmer quelques bagages, chemet? Oui, capacé, il faut le faire signer la croix devant moi. Dijo él que tú tienes que presionar ahí mismo en esa cruz. Antes de pasar esa cruz hay que presionar. Ya me presioné. Il fait signer la croix, chemet. Tú puedes pasar, dijo él, a su orden. Dile que esto es un canal de YouTube para que muchas personas que no pueden llegar aquí se comuniquen con él, personas que están en diferentes países y puedan comunicarse con él a través de un teléfono. Il dit comme ça, chemet, ça c'est un canal, il travaille pour un canal de YouTube. Au point de bagaille mondial. Okay. Il dit comme ça, pour les gens qui ne vont pas arriver ici, pour faire sur WhatsApp, sur téléphone, sur réseaux sociaux, pour communiquer avant, chemet. Okay. C'est ça que fait présenter la aujourd'hui. Bienvenue dans la cour. Il dit bienvenue en su casa, no hay ningún tipo de problema. Ok, esa cruz, ¿para qué la tiene ahí? Que él dice que hay que presionar. Esa cruz lo llaman Papa Leva. Significa, tú puedes venir por lo que sea, tienes que presionar en esa cruz. Si no te da paso, tú puedes llegar allá adentro y él no ve nada por usted. Si tú no presionas en esa cruz. Ok, hay que presionar hacia ahí. Sí, en nuestro idioma lo llaman Papa Leva. Eso que tiene que dar paso, entrada y salida. Él te puede hacer cualquier tipo de trabajo allá adentro. Si tú no habías presionado ahí, Papa Leva no sabía que tú estabas allá adentro. El brujo puede darte lo que sea y se quedan ahí mismo. Pregúntale el qué tiempo tiene trabajando brujería. Combien de jours combien de temps on travaille sur cette soumettre? Quelle est la condition, papa? Il y a 7 ans depuis que je travaille, mais quand j'ai 2 ans depuis que je suis superviseur central. Gracias a la misericordia. Dice el papá, dice él, que él tiene 7 años trabajando. Él duró 5 años trabajando fuera del centro Alcaje. Ahora mismo él es el supervisor del centro Alcaje de Haití. Supervisor del centro Alcaje. Del centro Alcaje de Haití. Él tiene 2 años siendo supervisor del centro Alcaje. ¿Quién le da ese poder de ser supervisor del centro? Gracias a misericordia. Il m'a dit, qui est-ce qui va l'autre pour superviser et ça là? Mettre Lucifer qui passe mon superviseur parce qu'il me fait travailler bien et puis il décide de monter grande. Gracias a misericordia. El mismo Papa Lucifer, él tiene código, él trabaja directamente con el Papa Lucifer, porque él ha trabajado bien. En los 5 años no había queja ni nada de eso, por eso el Papa Lucifer le puso supervisor. Después del Papa Lucifer, todos los brujos del mundo tienen que pasar delante de él para hacer cualquier tipo de trabajo para que todo salga bien al deber como debe de ser. Ok, dile que me muestra aquí. Il dit comme ça pour montrer qu'il se met coller la condition chez nous. ¿Aquí qué tipo de trabajo hacen? Pregúntale. Eso es la sala que te dan la bienvenida. Él trabaja con San Miguel Arcángel, ese que te dan la bienvenida cuando tú llegas aquí. Ahí en la sala donde él está sentado, de que tú presentas aquí en la sala ya, y él ve, ahí fulano de tal viene a tal cosa. Antes de decirle lo que tú vienes a hacer, ya él ve todo. Antes de decir lo que uno viene a hacer, ya él ve todo aquí. Gracias a misericordia. Ok, pregúntale cómo funciona el trabajo de dinero por dinero con él en el centro Alcaje. Grâce à miséricordia, maintenant de cette condition, bah dans centre Alcaje, comment ou bah fonction ça, qui j'en bah gens de travail ça, l'argent pour l'argent, dans grand centre. Bon, et nous fait toute qualité de travail, nous bah béni chance, nous mari femme, nous mari garçon, c'est toute forme nous travail ça pas marcher, ou besoin changer de travail, ou qu'à contacter.
nous bail l'argent pour l'argent, nous bail l'argent pour ça. Si toutefois nous te bon travail, dans mes quoi que ce soit bon col, yo te dépense son corps en Haïti, quoi que ce soit dans n'importe pays où il est dans le monde là, travail ça bloqué ou capable contacter pour mal superviser pour dans centrale là parce que c'est superviser mieux pour me connaître qui ça bloqué travail ou qui ça fait travail ou pas marcher. Gracias la misericordia. Amigo, entiende y comprenda lo que el brujo te está diciendo. Ajá. Él está en el centro del caje de Haití. Él hace todo tipo de trabajo. Depende de él. Tú llegas a él te hace cualquier tipo de trabajo. Después de eso, cualquier persona que tiene cualquier trabajo cruzado en la mano de cualquier brujo del mundo que trabaja en el centro del caje, él es supervisor, tú lo contactas y tú le das su nombre, su dirección, porque todo lo trabajo. Cuando tú ves que un brujo está haciendo un trabajo y no está funcionando como que tiene que funcionar o cualquier empate y tú no puedes conseguir el dinero, tú lo llamas a los números que él va a dejar en pantalla y tú le das su nombre y su dirección, él te hace conseguir cualquier cosa que tú tienes. Yo sé que cruzado. sí, porque si él es supervisor, tiene que pasar por él todos los trabajos. Todo lo trabajo, ¿me entiendes? Hay brujos que hay trabajo que está cruzado, él lo puede hacer llegar a su dueño, porque todo lo trabajo que presenta aquí en el centro, es su dinero, si vienen a su nombre, se quedan ahí. Uno lo llama y ese trabajo te llega directamente con la dirección que tú dejas. Dile si puedo pasar para la otra, para allá. Il dit, est-ce que quelqu'un entraîne quand tu fais cette leçon sur le code de la condition chemin? Oui, il rentre visiter. Il dit, c'est papa, tu no tienes ningún tipo de problema. Aquí en esta habitación, ¿qué le hacen? Pregunta. Il m'a dit, qui sont fait dans la chambre, ça, papa? Ça il a me fait chapitre. Moi recevoir ça va dépendre de son besoin, ça dépend de ça grand monde nan di ou et puis si nécessaire, m'a passer avant dans bassin. Sous mériter ça. C'est pas moi qui pour mériter, c'est diable qui pour mériter, m'a passer avant dans bassin. Et si toutefois c'est grand monde non besoin même, m'a passer avant devant diable. Gracias la misericordia. Amigo, Ajá. eso es el cuarto donde él hace consulta a quien sea, a la persona. Le Cuando ponen tú- una silla aquí, ¿verdad? Sí, aquí siempre hay 2 sillas, porque bueno, y lo sacan, había mucha gente allá afuera, ¿me Ok, entiendes? entonces ponen una silla aquí, él se sienta ahí. Él se sienta allá adentro, ¿me entiendes? Sí. Entonces, ¿qué hacen? Él te consulta, depende por lo que tú vienes, y si tú tienes suerte, y tú tienes resguardo, y tú tienes fuerza de ver el papá, o si a ti te hace falta suerte, él tiene una piscina ahí para bañar a los clientes que no tienen suerte. Y también hay otro cuarto que de hablar con el papá directamente. Directamente. Gasta misericordia. Ok, pregúntale los resguardos. ¿Cómo puedo hacer para conseguir uno? Oui, je vais mettre sous mettre de la condition, il m'a donné cette garde, comment on fait mettre de la condition, gasta miséricorde, comment on va garder ici là. Bon, bay toutes sortes de gardes, toutes sortes de conditions, ça va dépendre de garde moun nan mérité ya. C'est pas moi même qui dit mais garde ou mérité, c'est après qui fait chapitre là et puis grand moun n'a dit mais qui garde pour m'ba ou, mais qui sorte de travail pour me faire pour. Gracias misericordia. Dice el papá, él no da resguardo, eso depende la fuerza que tiene la persona cuando tú presentas tu consulta. Si a ti te hace falta resguardo, el papá te da un resguardo, pero aquí él da todo tipo de resguardo, depende de la persona y depende de la fuerza que el papá ve que tú tienes. Por ejemplo, si me está buscando la policía y yo quiero que él me prepara algo para beberme, lo que la policía nunca me encuentra, puede estar al lado mío y no sabe que soy yo. Grâce la miséricorde papa. Et tout soumettre code de la condition, c'est un coup cette police t'a cherché avec bagay pour t'a tirer, il t'a besoin bagay pour police pas jambe moi qui ça comment on va gens de travail ça. Bon. Et travail ça c'est un petit travail qui plus facile lié. Ou te mettre Haïti, ou te mettre New York, Canada, France, dans le monde entier. Depuis on a affaire avec la police, ou pas qu'à joindre ensemble avec moi, ou mettre contacter, m'a voyon bail par WhatsApp, m'a faut sortir, m'a faut ça m'a faut faire la veille et puis prend la ria à profit passer, ou pas joindre nous, que ce soit côté passer et puis laisse ça on payer. Grâce la miséricorde. Dice el papá. Eso es lo de menos, eso lo hace a la prueba. Si tienes que pagar $1 adelante, tú puedes estar en el mundo donde quiera que tú estás y
la policía te está dando problemas por su negocio, por su tráfico, y tú lo llamas, él tiene algo, él te lo manda por WhatsApp, tú vas a cualquier centro de internet, es una oración, él te va a decir cuáles son los códigos, qué tú tienes que decir, cuánto tú lo vas a beber, a qué hora, cómo tú tienes que beber. Eso. O sea, y él me va a decir a qué hora, cómo lo tengo que beber y hacer la oración. Así mismo, la oración, tú lo quemas, tú lo bebes con vino o con romo, depende tu fuerza. Okay. Y él te va a decir cómo tú tienes que hacer eso. Después que tú pasas, tú puedes ir hasta el cuartel de la policía, tú ves que ellos no te dicen nada, y ellos te andaban buscando, ahí mismo tú lo llamas y tú lo pagas. Si tú no pagas, eso se habla usted. Dile que me muestre dónde está la piscina. Y si usted me está en por hueco côté piscine y me pague chasla. Entra, hermano. Hay que hacer aquí, pregunta. Oui, je mets, dis-moi qui sont fait dans la piscine ça. Ça c'est l'aime fin faire chapitre pour moun. Et si moun nan mérite chance, li pa ka dormi la kay li doué moun, chance li fret, et tout salement est pas bon pour lui. Il met vinn joindre moi m'a ben dans piscine ça. Et pour me fin faire ça, me vinn ben dans piscine ça, et pour tout bail marcher pour lui bien. Amigo, dice el papá, esa piscina está para cualquier persona que llega a su centro a consultarse. Si tiene problemas, los muchachos no pueden ir a la escuela, tiene problemas de empleo, cualquier problema que tiene. Problema de empleo, cualquier cosa. Cualquier cosa, y también si tiene todo eso, cuando te habla, oye amigo, cuando te dice problema, el amor es primero. El que tiene problemas de amor ya tiene su. Pero problema. Entonces él lo mete ahí, le hace una cuanta oración y le da un baño. Él lo mete ahí después que consulta a la persona, y él tiene un libro ahí con un código y le manda a la persona. Él trabaja, depende al mes que tú naciste, el día que tú naciste, y él tiene un código. Todo el mundo en esa tierra tiene un código, y él te manda con su código directamente en esa piscina. Él te da 3 días para que tú veas cambio de su vida normal, real. 3 días para 3 días para ver cambio de su vida. Si tú no estabas trabajando, alguien tiene que llamarte. Te quita toda la mala suerte. Toda la mala suerte en esa piscina. Hay personas que tienen mucha mala suerte y no se han dado cuenta. Eso que tiene el mundo cruzado así como está. Sí. La mayoría tiene mala suerte. Tú me dijiste que hay una habitación de hablar directamente con el papá. Sí, hay una habitación, hablar directamente con el papá. Dile que pasa él adelante, que yo... Gracias, misericordia. Adjoint travail, chemin. Travail, chemin. Grâce à miséricorde. Papa, son moun qui vient visiter, oui, mais nous pas connaître s'il t'a venu dans la cour aujourd'hui. Et n'a demandé pardon, n'a demandé pour recevoir nous. Parce que nous pas connaître s'il t'a venu son chaîne de télévision pour passer visiter nous. Il vient faire une interview avec nous. Et m'a juste entrer avec le devant. Parce qu'il faut que lui, ouais, tout ça, n'a dit, parce que le temps de dire ici à gagner, mais il faut le venir, ouais. Avec DG parle pour le faire tout le monde, ouais. Eh bien, m'a pas entrer avec le devant. Mando pardon, mando recevoir un bien pour moi. Gracias la misericordia. Ahí él está haciendo la oración con el papá, porque aquí, en ese cuarto no se puede entrar así. Él tiene que hablar con el papá directamente primero. Gracias la misericordia. Gracias la misericordia. ¿Aquí qué tipo de trabajo hacen? Bueno, así eso es la casa. Tengo que hacer sacrificio. Así hace sacrificio, se hace todo tipo de trabajo. Eso, espérate, porque hay sangre y puede ser que la sangre traiga problemas en el cosa. Aquí se hace todo tipo de trabajo. La persona que tiene la suerte frío, mira donde él tiene una ponchera con una lámpara prendido 24 horas. Eso, mientras todos los días, eso se prende con aceite olivo. Pero este sacrificio que tiene eso, ¿por qué? Eso depende, eso es algo personal, hermano. Eso es sacrificio que hace ahí en esa tumba. Okay. Es una tumba. Es un sacrificio que viene la gente y lo hace. Y hay gente, si un ejemplo, tú tienes tu guagua parado ahí afuera. En la hechicería no hay mal. El mal existe adentro del bien y el bien adentro del mal. Un ejemplo, tú dejas tu guagua parado ahí y alguien viene y lo coge, o alguien viene y te rompe los cristales. ¿Me entiendes? Y tú vienes ahí, el papá te dan, si te cuesta 2 millones, te dan 4, porque siempre te lo dan doble. Entonces, el que me robó la macó. De ahí para pasar, tú no tienes que saber nada de eso. De ahí para allá saber el papá qué él va a hacer con él. Ok, dime,
que si él puede demostrarme Si. que el papá está ahí. Grâce à miséricorde. Oui, jamais. Dis-moi, est-ce qu'on a fait le ouais, ou qu'on a le temps de parler Lucifer, je dis, par exemple, qu'on parle à Lucifer. Grâce à miséricorde. Bon, moi, je donne chance pour t'entendre. Parce que vous connaissez nous pas connaissez sous ta ville là. Mais dès pour passer, venir visiter nous, nous supposons fort parler avec grand monde. Gracias a misericordia. Si tú ves que él te entra en ese cuarto, que él va a pedir una gracia misericordia para que el Papa habla con usted porque él no sabía que te iba a venir. Ok. Gracias a misericordia. Grâce à miséricorde. Représentez papa, nous papa, tout côté je nous représentez nous mandons pour venir parler avec Messie Axel. Grâce à miséricorde. Ahí sí está hablando. Está hablando. Grâce à miséricorde. Dis tout bonjour, bonsoir, comment est garçon? Dice el Papa, buenos días, bienvenido a su casa, ¿cómo está? Dile que bien. Oui, je me dis, mais bien soumettre de la condition, papa. Parlez pour lui, bel papa chéri. Gracias a misericordia. Dice el papá, ¿y por qué tú presentas en su casa así? De repente él no sabía que tú ibas a venir. No haga eso, muchacho, pero a él no tiene ningún problema con usted. Él ve que tú estás haciendo el trabajo Yo voy a al nivel mundial. Yo voy a avisar la próxima vez que vuelva. Porque a mí me gustó el teatral. Ah, miséricorde. Il bien content, mon garçon, bienvenido a a la eso croix. se feliz, porque él te está viendo. Él te va a hacer un regalo. Dice el papá, te vas a hacer un regalo. Dile al brujo que te haga el regalo que el papá dice, que él te lo haga. Dame el regalo que el papá dice. Salzi. Il dit comme ça, et cadeau papa fait là pour faire lui. Mais pas de problème. Me di en, Gracias a misericordia, Oui, Shemet. oui, Shemet, tu vas le faire lui. me di en hoja fue. Ven, ven. Con hoja tú haces un regalo. Sí, con la hoja que él te hace el regalo. Papa m'a fait pour lui, oui, ou mettre tout moi. El público mira ve que eso son hojas. Es con la hoja que el papá va a dar poder al brujo de hacer el regalo a la persona. Tú vas a tener que darle su nombre porque ese regalo va a venir a su nombre. ¿Cuál va? Coge, ¿Cuál va? Vamos. Gracias la misericordia. Asóflalo. Métele là. Ponlo ahí. Oui, belle chamette, mets le sous toi, nous, oui. Mais mets le sous toi, nous, belle chamette. Está encima de su casa, encima del plato de su casa. Ok, chamette. Gracias, él le da orden de cógelo. Ya. Ok. Asófralo. Entrújalo en la mano, así. Y lo que tú ves, eso es su sueldo. Si es 100 pesos, lo que tú ves ahí, eso es su sueldo Ça del est día pour de papa hoy. qui me fait le baou. Ese Pour mettre gaz dans la machine. orden del papá, eso para que tú eches combustible a tu vehículo. Ese Ouvert, orden del Está papá. creciendo. Ouvre-moi, où? Hable la mano. Lo que tú veas, eso es. Ay, sí, sí. Eso es el milagro del Grâce à papá. miséricorde. Gracias, la misericordia. Son de verdad, señores. Gracias. Eso tú vaya a la bomba hecha combustible. ¿Me Yo entiendes? llego con eso, sí. Dile Dile que muchas gracias al brujo. es porque el papá no sabía que tú ibas a venir. ¿me Dile que entiendes? muchas gracias y que voy a dejar el número de él para que la persona de los países se comunique con él. Oui, li di ou merci un pile, chez maître li bien content, il présente dans centre aujourd'hui, la petite numéro sur écran pour moun yo, pour yo ka parler avant. Mais dis-nous, dis merci en pile, pas de problème. Au revoir. Y dice, dice él, bueno, vaya bien y todo pasa bien, pero la próxima que tú vayas a venir, hale saber y tú te vas a ir mejor. Está bien. Señores, un brujo directamente del centro de Alcae. Cualquier cosa está su número ahí. Muchas gracias. Nos vemos en una próxima. Tout peyi a watch ya, men toy show, enjoy show, on bel show, kabay show, depou wap gat toy show, mwen di, tout moun show, emisyon kiltirel ki tre bel, gat ki jan yo fel, wap gat bel film, se tan kou nan sinema, epi an de emisyon ouwe an pil bon deba, la voye pou tout moun an wani an ba, toy show, respect pou moun yo, watch ya krasem toy show, Flamen show.